Siguiendo con la línea del tiempo de los derechos humanos, también encontramos la Revolución Francesa, que en 1789 el pueblo francés derrotó la monarquía absoluta, lo que dio pie a la creación de la Primera República Francesa y por tal motivo, un tiempo después, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, y a su vez eso fue el primer paso para escribir la primera Constitución de la República Francesa. Esa declaración proclamaba que todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de la libertad de propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Además, también reconocen los derechos universales, esto por parte del el derecho natural o naturalismo. Y aunque también se habla de los derechos del hombre sin excepción, no se tienen en cuenta los derechos de la mujer y los derechos de los esclavos. Pero sin embargo, este documento sigue siendo considerado como un precursor en cuanto al tema de los derechos humanos. En cuanto a la parte de la esclavitud, esta fue anulada por la Convención Nacional en 1794 y los derechos de la mujer y la ciudadana fue un documento redactado por Olympe de Gouges en 1971, donde parafraseó la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. Este documento también fue redactado por Olympe, es uno de los primeros en cuestión de igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Más abajo, en esta línea, está el Código Civil francés y la Constitución colombiana del 86. En el Código Civil francés, también conocido como Código Napoleónico, se reestructuró la tradición jurídica francesa y se eliminó el antiguo régimen donde habían leyes que afectaban o eran solo para una parte de la población, porque ellos mantenían unas leyes diferentes para campesinos, tenían otras leyes para la aristocracia y tenían leyes para los demás sectores de las poblaciones. Todo eso se hizo con el fin de dejarlos a todos en igualdad de condiciones y posibilidades de derecho. En cuanto a la Constitución colombiana del 86, esta tomó muchos apartes del Código Civil francés, lo mismo que el Código Civil colombiano, que aunque no lo diga expresamente o de una forma explícita, este es tomado del Código chileno, que a su vez fue tomado el Código Civil francés. En esta Constitución también podemos encontrar en el título tercero de los derechos civiles y garantías sociales, donde nos habla de unos principios generales: la libertad, la seguridad, la inmunidad, el derecho a la propiedad, entre otros. También podemos encontrar en el artículo 22 que no habrá esclavos en el país y si alguien entra o llega en esta condición, inmediatamente quedará libre. Otro de los puntos de nuestra línea de tiempo es Mohandas Karamchand Gandhi. Sí, como la mayoría sabemos, Gandhi fue un gran defensor de los derechos humanos y un gran líder espiritual. Nació en el año 1869 en Porbandar, India, y desde pequeño se le inculcó siempre el respeto a la vida por todos los seres vivientes y a respetar las diferencias entre credos religiosos y la tolerancia con todo el mundo. Gandhi se graduó como abogado y por medio de su trabajo en una compañía india observó de cerca el maltrato y la discriminación a las personas, lo cual lo impulsó en su activismo hasta llegar a la importancia que tiene aún después de haber fallecido. Gandhi luchaba por mitigar la pobreza, por expandir los derechos de las mujeres, por crear armonía religiosa y étnica, luchaba para eliminar las injusticias y el sistema de castas. Para esta lucha, Gandhi adoptó la forma suprema de los principios de la desobediencia civil no violenta para liberar a India del dominio extranjero. También cabe resaltar la manifestación conocida como la Marcha de la Sal, donde Gandhi inició una caminata de 300 kilómetros que se llevó a cabo del día 12 de marzo hasta el 6 de abril de 1930. Esta caminata se realizó con el fin de independizar a la India del Imperio Británico. Otro de los puntos importantes de nuestra línea de tiempo es la ONU en 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Debido a la Segunda Guerra Mundial, que desató una violencia, pues fue un caos total, las ciudades de Europa y de Asia quedaron devastadas, por lo cual muchas personas murieron de hambre, otras quedaron sin hogar y también pues muchos se morían de hambre por la guerra, ¿sí? Por ese motivo, en 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco, en Estados Unidos, con la meta de crear un organismo internacional que protegiera a las generaciones futuras de todas estas guerras, ya que había golpeado a la humanidad en dos oportunidades, que son las dos guerras mundiales que se han presentado. En 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tenía la atención del mundo bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt,
que fue una defensora de los derechos humanos por derecho propio y delegada de Estados Unidos ante la ONU. La comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se le atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional de toda la humanidad, y esta fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración proclamaba de forma textual: sin lugar a equivocaciones, de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y la llegada de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencias y sean libres del miedo y la miseria. También se ha proclamado como la más alta inspiración de la gente común. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Por último, de los temas que me corresponden, está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ya que los pueblos americanos habían dignificado a las personas y sus derechos, la Constitución de cada país reconoce las instituciones jurídicas y políticas como entes vigilantes de la sociedad, y su principal función es la protección de los derechos esenciales del hombre y la producción de condiciones que permitan un crecimiento intelectual del hombre y un crecimiento espiritual, ¿sí?, de cada ser humano, para lograr o para alcanzar su felicidad. Y también ratifican que el derecho esencial del hombre no proviene de su nacionalidad, sino de sus atributos de persona humana. Todos estos derechos provienen simplemente por el hecho de ser una persona. Entonces, debido a estos argumentos, se desarrollan y se pactan una serie de derechos para los seres humanos que está contemplada en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Hasta aquí termina mi intervención. Ya sigue mi compañero con los demás puntos de la línea del tiempo.